Amén, muchas gracias, mi hermano Arbey. Ya él hizo la introducción de la prédica. Sí, de verdad, de que nos hubiéramos puesto de acuerdo. El Espíritu de Dios, ¿cierto? Muy bien, buenas noches, amada iglesia del Señor. Y esta palabra se llama todo por su iglesia. Todo por su iglesia. Bueno, resulta que este mes de julio, no, como desde junio, julio, estamos estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles. Bueno, entonces, la palabra, la prédica, ¿de dónde sale? El devocional, ¿cierto? De lo que uno día a día el Señor le habla en ese devocional. Y se llama todo por su iglesia, y la definición de iglesia viene de dos palabras griegas que juntas quieren decir llamados del mundo para Dios. O sea, la iglesia somos las personas que hemos sido llamadas del mundo para Dios. Somos el cuerpo de Cristo. También dice la palabra de Dios que la iglesia es el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 10 dice, 10 hasta el 12, del 10 al 12. Vamos a leerlo. 1 Corintios dice: amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia, por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Pues algunos de la casa de Cloé me contaron de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo, otros dicen, yo sigo a Apolos, o yo sigo a Pedro, o yo sigo únicamente a Cristo. Bueno, muy bien, entonces esa es la introducción, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, imagínense que una vez en una clase de teología a mí me preguntaron, ¿cuándo nació la iglesia? ¿Con Abraham en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? Y yo decía, ay no, pues con Abraham. Bueno, no sé, me sentí muy confusa, pero pues hoy en día es muy claro. La iglesia nació en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había un pueblo escogido por Dios llamado a la santidad. Ese pueblo escogido por Dios en el Antiguo Testamento es el pueblo de Israel. Era un pueblo santo que tenía un propósito: ser diferente a todos los pueblos de su alrededor y amar y tener un solo Dios. ¿Por qué? Porque los pueblos de su alrededor eran pues pueblos que idolatraban politeístas, ¿no? Muchos dioses. Pero Dios a través de Abraham escogió ese pueblo y lo apartó. No existía la iglesia como tal. ¿Cuándo nace la iglesia? La iglesia nace en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos. Estamos estudiando Hechos. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos en el aposento alto, en el Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Ese día nace el pueblo escogido, ¿sí? Que es la iglesia. Y 10 días después de que Jesús partió al cielo, vino el Espíritu Santo al aposento alto. Bueno, entonces ese pueblo escogido, que antes eran los israelitas, pasó a ser un pueblo escogido de toda la humanidad. Es decir, ya la iglesia no era un pueblo escogido, ahora todos podían acceder a pertenecer a la iglesia. Apocalipsis 7:9 nos proporciona una visión de la iglesia como Dios siempre quiso o siempre ha querido que sea la iglesia. Dice, o sea, así va a ver el Señor la iglesia cuando estemos allá en el cielo. Dice, después de esto vi una enorme multitud, está hablando Juan, ¿no?, de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras. Así es como ve el Señor la iglesia, así es como vamos a estar en el cielo un día, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Usted sabía, y tal vez usted lo sabe, pero si no lo sabe, yo se lo quiero recordar esta noche. La iglesia está en todo el mundo, en todas las partes de la tierra donde usted vaya, por muy remota y lejana que sea, usted va a encontrar la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Esas personas que han sido lavadas por la sangre de Cristo. Usted va a encontrar personas que aman a Jesús. Ahora, como mucha gente se va al exterior, ¿cierto?
pero a donde quiera que vayan, van a encontrar un lugar donde hay personas que aman al Señor. Así es como el Señor ve la iglesia. En todo el mundo tenemos hermanos. Pero la pregunta para ustedes en esta noche es, ¿realmente sí nos vemos como hermanos? Los hermanos de sangre son las personas que tienen una consanguinidad porque tienen una familia y nacieron de los mismos padres, ¿cierto? Nosotros los hermanos de la iglesia no tenemos consanguinidad física porque nacimos de diferentes padres, pero tenemos consanguinidad espiritual porque nacimos del mismo Padre. Por lo tanto somos hermanos y tenemos cosas afines, y los hermanos se ayudan, y los hermanos se aman, y los hermanos se toleran, y los hermanos tienen familia. Y la pregunta en esta noche es, ¿realmente sí nos vemos como hermanos? Mire al que está a su lado, mire al de atrás, al de adelante. Usted ni lo conoce, ¿cierto? Tal vez usted dirá, ¿viste qué va a ser mi hermano? ¿Viste qué va a ser mi hermana? Está tan rara, usted tiene cara de bravo. En mi familia todos somos felices, ¿no? ¿Usted no se ha puesto a pensar eso? Lo decimos como un cliché en las iglesias. Mi hermano, mi hermana. Muy entre comillas, ¿sabe? Bueno, póngase a pensar. Oramos por los hermanos del mundo que sufren persecución. No hay tiempo, ¿cierto? No hay tiempo ni de orar por nosotros. Usted sí sabía que hay países musulmanes en donde usted se convierte, su familia lo echa, lo deshereda y tiene que irse porque eso no es permitido. Hay mucha iglesia sufriente en todo el mundo. Hay países donde no es permitido conocer al Señor. Yo leí un libro hace muchos años y a mí me impactó mucho el testimonio de una musulmana que conoció a Jesús por correo. Ella escuchaba en la radio una propaganda que dan y decían, escribe y te mandaremos un libro. Ella dijo, ay, ¿qué será el libro? Ella escribió, le mandaron la Biblia. Y entonces ella empezó a leer ese libro. Cuando ella se da cuenta que ese libro es la Biblia, entonces se metía debajo de la cama en las noches para que sus papás no la vieran. Pero cuando la encontraron leyendo la Biblia un día, el papá le dijo, no, o sea, tú no me puedes avergonzar de esta manera. O lo dejas o la dejas o te mato. Tú no puedes ser una hija de un musulmán y estar leyendo ese libro. Eres una pagana, bueno, para los musulmanes nosotros somos como perros, ¿sabían ustedes eso? Y entonces ella dice que ella intentó por obedecer a su papá, pero que la consumió el ardor por esa palabra y nunca pudo dejar de leer. Y un día que regresó de la universidad, cuando entró a su cuarto estaba completamente vacío. Su papá le había sacado su cama, su televisor, su ropa y la encerró ahí y le dijo, así tendrás que vivir sin nada, porque no obedeciste. Pero ella se escapa y empieza a ir de muchos lugares en lugares siendo perseguida. Cuando llega a una iglesia, ella dice, a una iglesia cristiana, dice, me quedé muy sorprendida. Hablaban más de moda que de la Biblia que yo había leído en mi cuarto. Y etcétera, etcétera. Y entonces oramos por los hermanos en la iglesia en Colombia. Sí sabe que en Colombia también hay muchos hermanos que a costa de su sangre, de caminar, de no tener muchas veces dinero, tienen que ir. ¿Usted sabe cuánto se demora un hermano en el Amazonas para ir a una iglesia? A un culto de sábado tiene que salir el viernes en la mañana y caminar días enteros para poder llegar. ¿O ora usted por los hermanos en su propia iglesia local? ¿Usted ora por el que está sentado a su lado, el de atrás, el de adelante? Solamente estamos preguntando, ¿cierto? Yo también me hice esas mismas preguntas. Jesús nos dijo en su palabra que nosotros debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y el Espíritu Santo me decía que nuestro primer prójimo deben ser nuestros hermanos, los que están aquí sentados en la iglesia. Esos con los que nosotros nos vemos cada domingo y cada jueves, y con los que nos saludamos. Cuando nos saludamos, amada iglesia, porque hay veces que ni nos saludamos. Ay, no lo conozco, porque no lo saludo porque no lo conozco.
No lo conoces, pero es tu hermano. Yo también a veces hago eso. O sea, no les estoy diciendo que yo soy la que más saluda. No, es todo lo que yo les estoy predicando y les estoy hablando es porque el Espíritu de Dios primero me lo instó a mí, me lo habló. En Juan 14:3 dice, vamos a leer qué dice en Juan 14:3. Esperamos la palabra del Señor. Bueno, entonces, cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. ¿Sabe quién nos quiere llevar? El Señor. ¿A quién? A todos nosotros. Él no quiere que ninguno de su iglesia se quede. ¿Sabe por qué Cristo no ha venido a la tierra? Porque Él está esperando que muchos se arrepientan y que muchos de los que estamos en la iglesia nos arrepintamos, nos volvamos a Dios y aquellos que no han llegado lleguen al Señor. En 1 de Tesalonicenses 4:16 al 17 dice: pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Imagínense qué maravilloso. Eso es lo que el Señor quiere hacer con su iglesia: llevarla, resucitarla, levantarla, cogerla para Él, bendecirla. Nosotros vamos a estar con Él para siempre. Dice en Apocalipsis, en 2 Corintios 11:2. Esta noche les voy a leer muchos versículos. Bueno, en 2 Corintios 11:2 dice: pues los celo con el celo de Dios mismo, los prometí como una novia pura a su único esposo, Cristo. Nuestro único esposo es Cristo. Cristo ve a la iglesia como su novia. Cristo ama a su novia. En Apocalipsis 19:7 dice, alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado. No sé cuántos de aquí sean casados, pero ¿usted sabe cuánto espera el novio el día del matrimonio? El novio se siente feliz, dice, uy, por fin, por fin, por fin, por fin me voy a casar. Es un día de alegría, es un día de felicidad, es un día de que la espera ha terminado, de que va a estar con esa novia que ama, que lo apasiona, que mejor dicho dice hasta los últimos días. Pero así nos ama el Señor a nosotros celosamente. Nosotros, la iglesia del Señor, somos su novia. Y Él cada día nos está blanqueando, nos está limpiando, nos está bendiciendo, porque Él anhela y desea con todo el corazón encontrarse muy pronto con nosotros. Él desea desposarnos. Él tiene una fiesta preparada, maravillosa, con todo lo mejor para nosotros que somos su esposa. Porque Él es un Dios amoroso que ama a su iglesia. Él no es como nosotros que nos criticamos nosotros mismos, no. Él nos ama, aún a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestras dificultades. Entonces, el Señor en esta noche quiere decirnos que Él nos ama celosamente, que somos su novia, que Él es nuestro novio, que Él ya está preparado, que Él ya está listo para ser nuestro esposo, que está esperando que nosotros nos preparemos más, que Él ya lo dio todo por su iglesia. Él lo que tenía que hacer ya lo hizo. Ahora falta que usted y yo, y eso es lo que vamos a aprender esta noche en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es un libro que tiene una misión. El libro de los Hechos, que fue escrito por Lucas, en ese libro se inicia la iglesia, y en ese libro la misión que Dios le deja para cumplir a todos sus discípulos es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero para cumplir esa misión, cuando uno empieza a estudiar el libro de los Hechos, uno se da cuenta que hay muchas cosas que hacer para poder cumplir esa misión, para uno hacer discípulos y para uno darlo todo por su iglesia. Y lo primero que hay que hacer es trabajar en equipo. En Hechos 13:1 dice: entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes, Antipas y Saulo. Miren todos los que estaban en Antioquía, trabajando para la iglesia. En el 2 dice: Dios los había llenado de autoridad. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial
al cual los he llamado. Entonces era un equipo. Si usted se da cuenta de los nombres de ellos, la mayoría ya eran personas gentiles, griegos. Pero de todas esas personas Dios llama a dos. El Espíritu de Dios les dice: sepárenme a Pablo y a Bernabé, porque los voy a mandar a hacer las misiones. En el versículo 9 dice: Saulo, también conocido como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo y miró aquí estoy hablando ya de otro punto, perdón. En el primer punto es que debemos trabajar como un equipo, pero el segundo punto es que Dios los había llenado de la autoridad espiritual para echar fuera a los demonios. La iglesia tiene autoridad espiritual para echar fuera a los demonios. Yo no sé si usted sabe eso. Como iglesia debemos prepararnos para la guerra espiritual. Resulta que la salvación de las almas, el enemigo siempre se va a oponer a esto, ¿sí? Él nunca quiere que las almas sean salvas. Él no quiere que las personas lleguen al Señor. En Hechos 13, 9 al 10 pasó un suceso cuando Saulo y Bernabé ya estaban trabajando en la obra. 13, 9 y 10 dice: Saulo, también conocido como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos. Luego dijo: tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude y enemigo de todo lo bueno, ¿nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor? Este Pablo que salió a predicar tenía que predicar con la autoridad de Dios y hacer guerra espiritual. Y usted y yo tenemos que entender que debemos hacer guerra espiritual. Yo antes pensaba, cuando conocí el evangelio hace muchos años, la guerra espiritual era, uno gritaba y patateaba y ya, te reprendo y te echo fuera, ¿sí? Bueno, todavía lo podemos hacer, pero esa no es la manera más correcta. La manera más correcta de hacer guerra espiritual es cuando usted vive en santidad. Es cuando usted cada día ama más a Dios y vence al mundo. Entonces el diablo tiene que huir. Pero también hay momentos en que sí hay que hablarle al enemigo, como le habló Pablo a este hechicero. Este hechicero estaba enojado porque Pablo le estaba hablando al procónsul, un hombre muy importante, y se había convertido. Y el hechicero le decía: no le pongas cuidado a Pablo, no. Y por eso Pablo le dice: eres hijo del diablo, estás siendo utilizado por Satanás. Y en ese momento él lo reprende y este hechicero queda ciego. Y es verdad. Yo tengo un versículo en la Biblia que me encanta, es Zacarías 3:2. Dice, y dijo, vamos a ver, Zacarías 3:2. Entonces el Señor le dijo a Satanás: yo, el Señor, rechazo tus acusaciones, Satanás. Así es, el Señor que eligió a Jerusalén te reprende. Este hombre es como un tizón en llamas que ha sido arrebatado del fuego. Y entonces muchas veces cuando usted como iglesia tiene que reprender a Satanás, hágalo. Yo le regalo ese versículo, el Señor se lo da en esta noche, Zacarías 3:2, escríbalo y apréndaselo. Cuando usted tenga malos pensamientos, cuando usted esté teniendo odio por alguien, cuando usted esté teniendo envidia, usted diga no. Y yo me lo aprendí en la versión Reina Valera, que dice: y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, Satanás, Jehová que has escogido a Jerusalén te reprenda. Pero yo le puse mi nombre, y yo cuando tengo un mal pensamiento digo: no, yo no tengo por qué estar pensando en esto. Jehová te reprenda, Satanás, Jehová que ha escogido mi vida, que ha escogido al sol de te reprenda. Y ya, no le digo más nada. Porque el mismo versículo dice que es él mismo el que lo está reprendiendo. Cuando viene la tentación, cuando hay cosas que no podemos sacar de nuestra vida, usted sí tiene que pararse y recordar que usted hace parte de la iglesia y que la iglesia tiene autoridad. Y que usted tiene esa autoridad, que el Señor ya se la dio en la cruz y tiene que usarla. Tiene que aprender cómo hacerlo. Lea la palabra y use la autoridad que el Señor le dio. Porque cuando usted la usa, el demonio huye y se va. Porque dice: me reprendió con la palabra. Y lo primero que hay que hacer es trabajar en equipo. Y lo segundo es tener autoridad espiritual para echar fuera demonios. Y lo tercero que hay que hacer es evangelizar, iglesia. Todo por la iglesia. Todo por quién lo hizo Jesús,
por la iglesia. Todo por quien lo hizo Pedro, Pablo, Juan, Timoteo, Títico y todo del libro de Hechos, todo por la iglesia. Todo por quienes tenemos que trabajar usted y yo, todo lo tenemos que hacer por la iglesia. Y acá está acá está Pedro evangelizando. Y vamos a ir a Hechos 10:24. Uno dice, ya leemos el texto, quiero explicarles antes algo. Uno dice, ay, para ellos era fácil evangelizar, chévere, botado. Eso estaban repletos del Espíritu, caminaban y la sombra sanaba. Eso el Espíritu, o sea, Pedro le dijo a un man que llevaba 40 años al frente de la iglesia, párate, y de una vez se paró. Es fácil. No, ¿sabe que no era tan fácil? Porque los judíos eran personas muy, muy cerradas. Entonces a Pedro le tocó evangelizar contra cultura, es decir, contra su propia cultura. Le tocó quitar el status quo, es decir, todo lo que hacían siempre igual. Fue una lucha, tuvo que haber un cambio, tuvo que haber un correr riesgos. ¿Y me voy a arriesgar a hablarle a los paganos? Todo eso tuvo que hacer la primera iglesia para evangelizar, todo por la iglesia. Pedro en casa de un gentil. El texto. Llegaron a Cesarea al día siguiente. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Cuando Pedro entró en la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. Pero Pedro lo levantó y le dijo, ponte de pie, yo soy un ser humano como tú. Entonces conversaron y entraron en donde muchos otros estaban reunidos. Pedro les dijo, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes, oigan lo que les dice Pedro, va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa, pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Por eso, sin oponerme, vine aquí tan pronto como me llamaron. Ahora díganme, ¿por qué enviaron por mí? Cornelio contestó, hace 4 días, oiga Cornelio, un gentil, un general romano, hace 4 días yo estaba orando en mi casa como a esta misma hora, las 3 de la tarde, ¿sí? Las 3 de la tarde. De repente, un hombre con ropa resplandeciente se paró delante de mí. A las 3 de la tarde estaba ayunando y estaba orando, un gentil. Y se le apareció un ángel y me dijo, Cornelio, tu oración ha sido escuchada y Dios ha tomado en cuenta tus donativos para los pobres. Ahora envía mensajeros a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Está hospedado en la casa de Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Así que te mandé a llamar de inmediato y te agradezco que hayas venido. Ahora estamos todos aquí delante de Dios, esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. Todo por tu iglesia. Tremendo. Ese pasaje me parece maravilloso. En aquellos días los judíos no trataban a los gentiles. ¡Ay, qué hubo, Cornelio! ¿Qué más? No, Cornelio era un romano. ¿Sabe qué decían los judíos? Allá va el desgraciado romano que nos tiene preso. Ellos odiaban a los romanos. No trataban los gentiles ni entraban en sus casas para tener comunión con ellos. Tener comida en común, nada, ni charlas, nada. Sin embargo, Pedro obedece al mandato de Dios y entra en la casa de Cornelio. Ha ido en contra de las costumbres y la cultura judía, dispuesto a afrontar cualquier crítica y amenaza de sus compatriotas, que muy seguramente vinieron. Se trata de un punto de inflexión, un punto de caída, o sea, como que todo siempre era igual, ¿sí? Todos hacían lo mismo, solamente entre ellos se compartían, entre los israelitas. Somos el pueblo santo y solo entre nosotros nos compartimos. Entonces la inflexión viene cuando Pedro, entra a la casa de Cornelio y hay un cambio, una transformación. Uno a veces dice, ay, pues normal. No, no era normal, ¿sí? Hay un punto de inflexión importante en la obra misionera. En la obra que empezaron a hacer ellos, eso fue muy importante. Cornelio describe la visión que había tenido 4 días atrás y confiesa que está en la presencia de Dios para oír todas las cosas, que es la palabra que Dios le ha mandado. Cornelio anhelaba la presencia de Dios con un corazón humilde y hambriento, y Dios derramó su gracia en su casa como una lluvia.
todos fueron bautizados en el Espíritu Santo. Entonces, todos nosotros, amada iglesia, somos Pedros. Y hay muchos Cornelios a quienes nosotros tenemos que hablarles del Señor. Y nos quedamos callados porque vivimos pensando es en nosotros, en yo. La Biblia dice que en los últimos tiempos hablan hombres amadores de sí mismos. Y nosotros somos a veces así. Yo necesito mi casa, mi carro, mi hijo, mi hija, mi plata, mi esto. Yo. ¿Cuántas veces tú le hablas a la gente que está afuera, que está muriendo? Tú dices, no, a ese Cornelio no le puedo hablar. ¿Qué le voy a hablar a ese borracho, degenerado? ¿Sí que se va a convertir? Así como hacían los judíos en su época. Ellos escogían a quién hablarle. Escogemos nosotros a quién hablarles, iglesia. Escogemos las personas que, ay, no, a este no le hablo. Ah, no, este es rico, a este no le hablo porque lo rico no se convierte. ¿Sí? ¿Has pensado todas eso? No, qué pena, este como tiene plata no necesita a Dios. O este está pobre, o este no, ay no, este no, ay este huele como feo. ¿Te ha pasado eso? Espero que no, pero yo sé que en nuestro corazón hay mucha dureza. Y que hemos luchado contra la corriente en nuestra mente y muchas veces hemos dejado que gane y no le hablamos a los demás. Pero iglesia, en esta noche yo les digo, el Señor nos dice, todos ustedes son Pedro, háganlo todo por su iglesia, miren las maneras. ¿Sabe? A mí me encantaría servirle al Señor las 24 horas, me encantaría. Yo he orado y he llorado por eso mucho tiempo. Pero bueno, todavía no se ha dado el momento. Pero en mi vida cristiana, desde que me convertí, desde que estaba chiquitita espiritual, yo le he servido a Dios en los minutos, en las horitas, en los días que he podido. Así sea cuando me monto al Uber y veo al jovencito o al taxi, lo que sea, y yo digo, ay, este joven, y yo empiezo a oír qué música escucha. A mí me encanta la música, yo no sé, yo creo que a todo el mundo le encanta la música, ¿no? Ay, sí, a mí me encanta la música. Bueno, en fin, no me meto ahí porque me pongo a hablar de la música. Pero yo escucho qué música oye el que va manejando el Uber. Y yo, ay, a este le gusta tal música. Pues al que le gusta la música sabe música, ¿cierto? Y entonces hay uno que le gusta mucho escuchar música romántica. Y yo le digo, ay, usted tan jovencito escucha esa música. Ay, sí, es que no le parece muy suave, muy delicada. Es que esa música que oyen los jóvenes. Y yo lo miro y le digo, pero pues esto es un chino. Dice, no, pero a mí no me gusta esa música. Y entonces ahí yo empiezo a decirle, ay, imagínese que hay una canción tan linda que dice eso, y empiezo a recordar canciones cristianas de esas románticas y le canto. Dice, ay, tan bonita esa canción. Y yo, ay, ¿quiere que se la mande? Bueno, sí, mándamela, dicen los chinos, ¿no? Mándamela. Y yo le mando por ahí unas 10. Mira, ahí te mandé las canciones que te prometí. Ah, ok, voy a escucharlas. Pero algo tenemos que hacer, amada iglesia. Algo tenemos que hacer. Sí, a las personas, a cualquier persona, a las personas que van a tu casa a ayudarte o lo que sea, el que sea, tenemos que hablar porque todos somos Pedro y no tenemos que tener esa predisposición de los judíos. A estos Cornelios estos Cornelios no necesitan. Toda la humanidad está sedienta y necesitada del Señor, solo que ellos no lo saben. Bueno, vamos al punto número 4. Y el punto número 4 se pone bueno. Imagínense que en la iglesia primitiva habían envidias y celos. Menos mal que en la de ahora no. Y antes de hablarles de ese puntico, les voy a contar un cuento. Bueno, imagínense que este cuento se llama La pelea del cuerpo. Resulta que una vez todo el cuerpo se reunió y entonces el brazo le dijo a los ojos y a todo el cuerpo, oigan, ¿ustedes no están cansados y enojados con ese estómago? Y todos ahí sí, empezaron todos a quejarse del estómago. Y entonces los ojos decían, ay sí, tan conchudo, me pone a mí a mirar esos platos tan deliciosos, pero no me deja probar nada, todos terminan allá donde él. Y entonces luego habló el oído, dijo, ¡ja! ¿Y qué dicen cuando está masticando? Eso se oye crujiente, eso se oye delicioso, pero a mí no me va a probar ni la muestra, solo me toca oír. Y entonces los pies dicen, ay no, pero a usted no les toca nada, a mí me toca lo peor.
me toca pararme, caminar, ir a la cocina, llevarlo hasta la cocina, abrirle la nevera, me toca servirle en la mesa y todo para que él se llene. Uy, es que ese estómago sí es muy conchudo. Los brazos dijeron, no, nosotras peor, imagínense, nosotros póngale una cosa a la otra, que quiero desayuno, que almuerzo, que comida, y coma y coma y coma, y se la pasa estragando y a nosotros no nos da nada. No, y el estómago les dijo, ay, ¿puedo hablar? No, usted que va a poder hablar, no sea tan conchudo, mijo, que usted no hace ni no tragar y no nos da a nosotros nada. No, usted es malo, usted no se acuerda de nosotros. Y entonces, todos le hicieron sindicato al estómago, protesta, dijeron, no, protestemos, vamos a dejar de comer, si no le vamos a dar más comida a ese estómago, no. Los intestinos dijeron, ay, sí, a mí solo me dan los sobrados, qué horror, no le den más comida a ese estómago. Y listo, se pusieron de acuerdo y protestaron. Pues resulta que no comieron, ese cuerpo no comió, ¿cierto? Un día, y todos firmes en la protesta, y no comemos, para que ese estómago aprenda a no ser tan egoísta. Y al segundo día, pues ya estaban como, ay, ¿ustedes no se sienten como raros? No. Al tercer día, las piernas dijeron, ay, tan raro, fui a pararme y me temblequea, no pude. Y al cuarto día, los brazos, ay, miren que me están temblando, ay, no puedo coger nada. Y los ojos, y yo veo borroso, ay, no, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? Entonces el estómago les dice, ¿puedo hablar? Bueno, sí, hable, ya que no tenemos ánimo de nada, hable. Bueno, lo que yo les quería explicar es que no es como ustedes creen. Todo lo que ustedes me dan de comer, muchas gracias, eso no es solo para mí. Sí, yo sé que viene dentro de mí todo, pero eso yo hago la digestión y se lo reparto a cada uno de ustedes. Yo lo comparto con todos ustedes, desde el cerebro hasta el último dedito, para que todos juntos podamos tener fuerzas y podamos trabajar. Pero si ustedes no me dan alimento a mí, ninguno de ustedes va a poder tener fuerzas. Bueno, ¿cómo les parece esa historia? Es una historia chévere, ¿cierto? Donde uno puede entender muy claramente lo que pasa en el cuerpo del Señor. Y dice en Hechos 13:45, vamos a leer Hechos, dice, pero cuando algunos judíos vieron, las multitudes tuvieron envidia. Entonces calumniaban a Pablo y debatían contra todo lo que él decía. Y en el 46 dice, entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon, era necesario que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes, los judíos, pero ya que ustedes la han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna, se la ofreceremos a los gentiles. El 47, por favor. Pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo, yo te he hecho luz para los gentiles, a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Y entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo afecta la envidia humana en la predicación de la palabra? ¿Afecta la envidia humana en la aceptación de la palabra? Sí, afecta mucho. Imagínense que Pablo, como era un judío de judíos y un hebreo de hebreos, y en su mente él tenía grabado eso de la tribu de Benjamín, y hebreo de hebreos, y fariseo de fariseos, y su mentor había sido Gamaliel, uno de los mejores, entonces él era judío de los judíos. Entonces él siempre que iba a una ciudad, Listra, Antioquía, todas las que entraba, primero iba a la sinagoga. La sinagoga era como la universidad de los judíos. Iban a la sinagoga cada sábado a leer la palabra de Dios y a leer los profetas y a leer el Pentateuco. Pero entonces cuando él empieza a entrar a las sinagogas, los judíos que empiezan a escucharlo y a ver que cuando él viene se amontonan miles y miles y miles y multitudes de gente, tanto judíos como
como gentiles empiezan a tener envidia, y por eso dice que tuvieron envidia, así que calumniaban a Pablo y contra él decían todo, decían, mejor dicho, todo lo malo, ¿cierto? Entonces los mismos judíos fueron tropiezo para la iglesia. Y cuando entre nosotros empezamos a tener rivalidades, celos y envidias, esto hace que la aceptación de la palabra se vea afectada. Nunca te compares con otros, nunca encontrarás a nadie igual. Oblígate a ver a los otros mayores que a ti. Admíralos y ver siempre lo bueno y no lo malo. Mira la decisión de Pablo, él entregó todo por la iglesia. Si Pablo se hubiera dado por vencido, no existiría en la Biblia un Timoteo, un Tito, un Filemón, un Éprafas, un Tíquico, una Dorcas o un Cornelio. Imagínate que Pablo lo dio todo por la iglesia. Y a pesar de la envidia, él nunca se comparó con los judíos porque él ya no era judío. Pero a nosotros nos pasa eso en la iglesia, amados hermanos. Ay, pero ¿por qué ella está cantando? Si él canta más bonito. Ay, pero qué envidia. ¿Saben que yo también era una envidiosa de miedo? Uy, pero qué envidiosa que era yo. Pero de miedo, ¿cierto? Y entonces, cuando yo me convertí, el Señor me dijo, no, tú ya no eres una persona vieja, ahora es nueva en Cristo. Ya dejemos la envidia. Pero bueno, sí, yo la dejé muchos. Pero cuando empecé a escuchar prédicas por la internet y eso, hace muchos años, no eran por la internet, era que uno compraba CDs y cassettes. Y a mí me encantó un predicador muy especial en Bogotá. Y yo empecé a escucharlo, y yo anotaba todo. Yo decía, no, yo tengo que volverme como este predicador, como ese. Un día el Señor me dijo, ¿acaso tienes envidia de él? Yo le dije, ay, sí, yo quiero ser como él. Y Dios me dijo, ay, no, tú nunca vas a ser como él. No. Y yo, no. Y me dijo, y de ahora en adelante no lo vuelves a escuchar hasta nueva orden. Y yo dije, ¿qué? ¿Pero por qué no lo voy a volver a escuchar? ¿Por qué no? Porque tú eres tú y él es él. Y en la iglesia nos llenamos de envidia porque este canta más lindo y el otro canta peor, o aquella, la que sirve más, ella sí es amable, ella sí me abraza, aquella no, aquella me miró como feo. Ay no, ¿por qué ponen a esta a predicar? ¿Por qué no predica fulano, sutano? Ese sí sabe que predicar. Sabe que a mí el Señor sanó tanto mi corazón que yo un día le dije al Señor, sí Señor, lo que tú digas y al que tú quieras poner. Y si me quieres sentar en la banca, siéntame, Padre mío, porque si el otro hace más que yo, que él lo haga, que yo no estorbe. Porque si yo me quedo sentada ahí estorbando y teniendo envidia y no hago nada, ¿por qué no dejo que el que sí quiere hacer, el que sí busca, el que sí ama, el que sí se entrega lo haga? ¿Por qué tengo que tener envidia? ¿Por qué se lo voy a impedir si es la misma iglesia y es por tu iglesia? Entonces créanme que desde ahí y hace muchos años yo no tengo hambre de púlpito, no. Es lo que el Señor diga y a quien Él quiera poner. Y gloria al Señor. Y el que el Señor cante, y a todos admiro y a todos trato de verles el lado bueno. Y a todos veo maravillosos en la iglesia. ¿Qué haríamos en la iglesia sin los músicos? Son maravillosos, preciosos. Por favor, es algo hermoso. Entonces, ¿por qué llenarnos de celo? ¿Por qué dejar que nuestro corazón, por nuestros propios hermanos, y decimos que somos hermanos y le tenemos envidia? No. Trabaja en tu corazón. Trabaja en casa, en tu corazón. Dile, Señor, sí, yo siento eso por esa persona. ¿Por qué llegó y lo pusieron de una vez y a mí no? Le pasa lo del hermano mayor de la historia del hijo pródigo que alguna vez les prediqué. Entonces dice acá en Hechos 13:48, cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y le dieron las gracias al Señor por su mensaje. Y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. Imagínense que los judíos, los de la raza, los de la descendencia de Abraham, los súper cierto, ellos rechazaron el evangelio, pero los
gentiles, lo que dice en este versículo. Pablo se fue a los gentiles y dijo a los judíos: ustedes, yo vine primero a ustedes, pero ustedes no quisieron la palabra, pues me voy a los gentiles. Y dice que los gentiles se alegraron, le dieron gracias a Dios, dijeron: pero qué maravilla, ahora la salvación también es para nosotros, ahora podemos ser como los judíos. ¡Qué maravilla! Porque los judíos se creían la raza, cierto, única, así como David cuando fue a pelear allá con Goliat. ¿Qué le grita David a Goliat? Y tú, filisteo incircunciso, como quien dice: usted es un pobre incircunciso, yo soy circuncidado del linaje de Abraham, soy escogido, soy pueblo santo. Pero usted, filisteo incircunciso, hoy caerá bajo la mano de mi Dios. Y bueno, y en ese contexto estaba muy bien porque era la realidad. Pero resulta que ya en Cristo, ya no vamos a decirle a los filisteos incircuncisos, ahora les vamos a decir: Cristo te ama. El mismo Dios que era para los judíos, el mismo Jesús que salvaba a los judíos, te va a salvar a ti y me va a salvar a mí, porque ya no es por la ley, sino por el amor de Jesús, amada iglesia. Así que dalo todo por tu iglesia, amada iglesia. Y recuerda que la iglesia somos todos los que creemos en Él. Entonces, Pablo no dejó la iglesia aún en medio de la persecución. Todo por la iglesia. Pablo entendió ese amor tierno, eterno, poderoso. Aun cuando la novia y la iglesia no es perfecta, no nos corresponde mirar sus defectos, sino ayudarnos, orar y clamar unos por otros. Nos corresponde a los que ya llevamos más años tener paciencia con los que llegan. Nos corresponde amarlos y enseñarles más. Nos corresponde predicarles. Y predicar no es solamente ir a predicar al que no tiene, al que no conoce. Tú le has llamado a algún hermano a saludarlo, a preguntarle cómo te sientes, que estás triste. Mira, yo te envío este mensaje. Yo quiero decirte que el Señor te ama mucho. Quiero compartirte esta palabra, así ya sea un cristiano, apoyándonos unos a otros. Tú sabes cuántos se sienten tristes en sus casas muchas veces y no reciben ni una llamada nuestra. Entonces, si lo hacemos todos, iglesia, si todos tomamos esa responsabilidad que Él nos ha dado, vamos a tener una iglesia que se ame y que se ayude. Debemos creer y crecer aún en medio del dolor. Si el otro es mejor que tú, no importa, gloria a Dios, aleluya. Aprende de él, siéntete feliz de ser hermano de una persona importante. Dios a veces nos envía a esas personas valientes para que nos evaluemos, no para que les tengamos envidia, para que miremos adentro de nosotros, si pudiendo hacer lo mismo que ese que tú tienes arriba, no lo hemos hecho. Si pudiendo ser tan grande como ese que tú has levantado, ¿por qué nosotros no hemos llegado a esa estatura? ¿Qué nos ha detenido a nosotros? ¿Qué hay que nos detiene? Porque Él sí está allá y yo no. ¿Porque Dios lo prefirió a Él que a mí? No. Dios te ama y pagó el mismo precio que por Él lo pagó por mí. No se trata de Él, sino de cada uno. Porque Dios hace una parte, pero nosotros hacemos la otra. Y tal vez ese otro que tú estás envidiando celosamente ha hecho mejor su parte que lo que tú le has hecho. Y entonces, ¿por qué le tenemos envidia? ¿Por qué le hablamos duro? Ay, tú te sientas y tú estás ahí porque yo te digo, yo soy el coordinador de educación y te lo mando. ¿Por qué, amada iglesia, le estás gritando a la novia de Jesús, a su amada? Le estás levantando la voz a su amada, estás chismeando de su amada, y su novio está triste. Su novio está triste porque él no quiere que chismeemos de la amada. Si tú quieres decirle algo a su iglesia, ve y díselo personalmente, face to face, cara a cara, con amor. No maldiciéndolo, ay, te maldigo. No, con exhortación, pero con amor, con verdad y con claridad. Y diciéndole, lo que te estoy diciendo a ti
no se lo he chismeado a nadie, porque te amo, o porque estoy enojado, o porque tengo tristeza por lo que estás haciendo, yo te lo digo a ti, pero no se lo hablo a todos. Amada iglesia, el Señor quiere que nosotros levantemos a los apedreados de la iglesia. Ese es el punto 5. Dice en el versículo 19, 14, 19, dice 14 y 19. Luego unos judíos llegaron de Antioquía e Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. Apedrearon a Pablo. Ay, se me fue. Bueno, apedrearon a Pablo y lo dejaron como muerto. No, me lo cambiaste. Es Hechos 14, 19. Dice, lo apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Y en el 20 dice, pero los creyentes lo rodearon. Por favor, imagínense esto. A Pablo lo sacan a patadas, a piedra, a puño de allá de esa ciudad. Y Pablo ni se movía, tanto que ni respiraba, creo yo. Ellos pensaron que estaba muerto. Pero mire lo que dice en el 20. Pero los creyentes, la iglesia, lo rodearon y él se levantó. Cuando los creyentes lo rodearon, él se levantó y regresó a la ciudad. Al día siguiente salió junto con Bernabé hacia Derbe. Entonces, amada iglesia, yo me pregunto, ¿cuántos apedreados hay en la iglesia? ¿Cuántas personas pasando momentos muy difíciles? ¿Cuántos están enfermos? ¿Cuántos con necesidades? ¿Cuántos tristes? ¿Cuántos ricos pero con ganas de suicidarse? El mundo está muy destruido. Miren, yo trabajo con niños y pues con papás, porque a veces los papás me llaman, ay profesora, estoy triste, ay, ¿qué le pasó? Ay, no se ponga triste, ¿sí? No, mira que mi hijo trató de suicidarse. Estamos en un mundo así, amada iglesia. ¿Cuántos apedreados hay en este mundo? ¿Y cuántos acá en nuestra misma iglesia? Así como Pablo. Y nosotros debemos sanarlos. La iglesia, por eso dice el texto, que cuando llegaron ellos se reunieron alrededor. ¿Quiénes? Los creyentes. Y Pablo se hizo el muerto para que no lo acabaran de matar. Pero cuando llegaron los creyentes, él dijo, ahora estoy seguro, ahora nadie me va a hacer daño. Aquí están mis hermanos rodeándome. Ellos no vienen a tirarme más piedra, ellos no vienen a matarme, ellos vienen a levantarme. Ahora sí me puedo levantar. Si estás entendiendo lo que el Espíritu nos dice, levantarlos del polvo donde están como muertos, levantarlos del polvo donde están heridos, cansados, dolidos, tristes, donde ya no quieren vivir, donde ya no le creen a Dios, donde dicen no, Él no me oye, donde están llenos de dificultades. ¿Cuántas personas que necesitan siquiera por lo menos tomarse un cafecito y hablar con alguien? Y termino con el concilio de Jerusalén. Y bueno, creo que me extendí, pero en esta parte es las peleas. En la iglesia primitiva también hubo peleas. Y en esas peleas empezaron, ¿saben por qué hubo discusiones? Y dicen, no, pero en la iglesia primitiva hubo discusiones. Sí, dice que las discusiones fueron tan fuertes que tuvieron que apartarse. Hubo discusiones en la iglesia de Antioquía porque los judíos, judaizantes, que se habían convertido al cristianismo y ahora amaban a Jesús, ellos no aceptaban que los gentiles no se circuncidaran. Todos me imagino que sabemos que es la circuncisión, ¿cierto? La circuncisión es cuando se circuncida el prepucio de los hombres, por eso, bueno, etcétera. Pero se supone que eso lo hacen cuando son pequeños. O en la cultura judía. En nuestra cultura occidental no se hace mucho ese rito. Y en la cultura judía se hace porque ese es el pacto que Dios hizo con Abraham. Pero resulta que esas costumbres, esos ritos y esas leyes estaban haciendo que los griegos, los otros de la iglesia, se apartaran y dijeran, no, pero si es con circuncisión yo mejor me voy y sigo de griego feliz. Entonces Pablo y Bernabé van a la iglesia de Antioquía y dicen, hay un problema terrible. Estos judíos están obligando a los nuevos a circuncidarse.
Y en ese momento ellos entran a discutir. En la iglesia podemos tomar decisiones. El Concilio de Jerusalén tomó decisiones muy importantes. Cuando Bernabé y Pablo, que también pelearon por Juan Marcos, ¿cierto? Bernabé era el tío de Marcos. Llevémoslo a las misiones. Pablo, no lo llevemos, es un perezoso, desgraciado, nos dejó botado la otra. Bueno, así no dice, ¿no? Pero más o menos lo que quería decir Pablo. No, yo con gente perezosa no trabajo, nos dejó botados. No, ¿para qué lo va a llevar? ¿Para que nos vuelva a dejar botados? No lo lleve. No, pero ¿cómo no lo vamos a llevar? Es mi sobrino, además está nuevo, está aprendiendo, no, lleve. Bueno, se pelearon terrible. Dice que pelearon tanto que Bernabé le dijo, ay no, cojo mis chiritos y me voy con mis Marquitos. Y Pablo dijo, bueno, yo cojo a mis Silas y me voy con mis Silas. Y cada uno partió a diferentes lugares. En la iglesia primitiva hubo peleas, pero las resolvieron. ¿Y cómo las resolvieron? Utilizando estos 3 pasos. Primero, con la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos que tomar decisiones en la iglesia, lo primero que debe estar es la palabra. Cuando usted lee el texto del Concilio de Jerusalén, usted se da cuenta cómo ellos, todo lo que hablan y discuten, está basado en lo que la palabra dice. Y por eso deciden bien. Por eso Santiago, el hermano de carne de Jesús, se levanta y dice, bueno, la Biblia dice que está bien que los gentiles conozcan a Dios, porque Pedro fue donde Cornelio, y bienvenidos todos ellos. Y en todos en consenso llegamos a la conclusión, de acuerdo a lo que Jesús nos dijo, que la salvación es tanto para judíos como para gentiles, y se acabó el problema y no hay circuncisión, porque para los judíos era más fácil cortarse el prepucio pero seguir pecando. Ay, qué chévere. Ellos creían que eran salvos porque se cortaban el prepucio, pero en sus vidas no se cortaban el pecado del corazón. Lo que hay que cortar, el prepucio que hay que cortar, la circuncisión que hay que hacer es la del corazón. Pero para ellos, claro, era mucho más fácil, ¿cierto? Cortarse y hacer lo que les daba la gana. Decían, ya soy un circuncidado, ya nadie me puede decir que no voy a ir al reino de los cielos. Muy parecido a lo que creen muchas personas todavía, que salvarse es por las buenas obras. No importa, yo di 10 mercados, me voy derechito para el cielo. Bueno, claro que anoche le puse los cachos a mi mujer, por eso que no tiene nada, con los mercados pagué. No, Dios no necesita los mercados. Sí, de 10, de 20, de todos los que quiera, por amor a la iglesia. No porque lo van a salvar, no porque sus obras ni las mías nos van a salvar. El que ya nos salvó es Cristo, y la salvación nos la dio como un regalo, amada iglesia. Entonces, así mismo estaban ellos peleando. Entonces, primero consultaron la Biblia. Cualquier decisión que usted vaya a tomar en su vida, consúltela en la Biblia. Y si su decisión representa tener que decir una mentira y dice no, mentira, dice ya sé lo que tengo que hacer. Si es una decisión sencilla. Segundo, escuche la guía del Espíritu. Ellos se dejaron guiar por el Espíritu Santo. Él te hablará y te convencerá de pecados si estás tomando malas decisiones. Nos incomoda, el Espíritu Santo nos incomoda, diciendo, pero eso no tiene nada. No, pero están supremamente espirituales tampoco. No, el Espíritu te incomoda. No, y tú no puedes. Y ahí tú sabes y dices no. Pero si la decisión es de Él, sentiremos comodidad, sentiremos paz, sentiremos gozo al hacerlo. Así estemos haciendo algo que nos duela. Uy, tengo que clavar este deseo en la cruz. Sí, y lo clavé. Uy, tan raro, lo clavé y sentí paz, porque el Espíritu de Dios te llevó a eso. Y tercero, puedes buscar personas de fe, personas maduras, personas que te den buen consejo, personas que te ayuden a tomar las decisiones. Ellos se reunieron en un concilio. Un concilio es una reunión de personas donde hay líderes y mujeres y hombres que saben y conocen un poco más, y entre todos pueden juntar sus ideas por la palabra y guiados por el Espíritu y llegar a la resolución de un problema. Entonces, solo debemos recordar que la mejor manera para saber su voluntad para nuestra vida y para la iglesia debe ser dejar de insistir en nuestra propia voluntad
y prestar atención con todo nuestro corazón y todo nuestro ser a lo que Él nos diga. Deja de insistir con lo que tú dices, no, es que es así, es blanco, Dios es blanco. Dios dice, no, es morado, no insista. Tú dices, bueno, Señor, si es morado, ayúdame a entenderlo. Revélamelo en tu palabra. Convénceme con tu espíritu. Es que yo quería tanto ese blanco. No se puede. Amada iglesia, todo por la iglesia, porque Él nos ama. Vamos a ponernos de pie en esta noche y vamos a orar. Vamos a cantar esta canción antes de irnos a casa, para que tú recuerdes siempre que tú eres la luz que brilla en medio de tanta oscuridad. Recuerda que aún en la iglesia muchos hay en medio de esa oscuridad que necesitan que tú reflejes esa luz, tu luz. Muchos apedreados hay en este lugar, muchos que han sentido celos y envidia y que eso les incomoda y han dicho, ay, no quiero sentir eso, pero no han podido dejarlo. Señor, hoy te adoramos en esta noche y te decimos, Señor, que enciendas una luz, Señor. Padre del cielo, gracias. Gracias, Señor. Encendemos hoy esa luz y queremos decirte que así como Pablo, Pedro y toda la iglesia trabajó por ti, para ti, nosotros estamos aquí. Hoy te pedimos perdón. Hoy venimos ante tu altar. Sí, yo le he hablado mal a tu iglesia, a tu novia, la he gritado, he chismeado de tu novia, le he agredido. No he sentido, Señor, lo que tú sientes hacia ella. Padre, perdónanos. Padre, perdónanos en esta noche, porque he creído que este no es digno de que yo le comparta tu palabra. Una luz. Gracias, Señor. Y déjala brillar. Gracias, Espíritu de Dios. La luz de Jesús. Gracias, Señor. Brilla en todo lugar. No la puedes esconder. No la escondas, iglesia. No la puedes callar. No la calles, no te calles. Con tal necesidad. Enciende una luz y déjala brillar. Déjala brillar en tu iglesia, porque su novia es su escogida, su novia que lo ama, su novio que está esperando desposarla. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no la puedes callar. Ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. Gracias, Señora, para llamar a la calle, para la yacantrey. Yo te amo, amada mía. Tú eres mi novia, amada mía. No te preocupes, porque yo te estoy preparando. Yo te amo con un amor eterno. Yo te amo con un amor grande, poderoso. Yo no te he abandonado. Hoy yo te limpio, amada mía. Yo sé lo apedreada que estás. Yo sé lo asustada, lo triste, lo acongojada. También sé lo enojada que estás. Pero aquí estoy yo, y yo soy tu amado, y yo te desposo, y yo te preparo, y no importa lo que pase, no importa, porque yo soy el Padre, pero yo también soy el que te amo con un amor eterno. Oh, raza ya barala ya camarada ya yabara calle ya la treito. Oh, rafa la calle ya barala cara la treito. Y yo te llamé a ser mi luz. Yo te llamé a ser mi luz. Yo te llamé a ser mi luz. Amado mío, amada mía, tú eres mi luz en esta
esta ciudad. Tú eres mi luz a donde vayas. Déjala brillar, porque la estás apagando por otros, porque otro hace el mal. No, tú no tienes que apagar tu luz si otro hace el mal. Yo soy el Dios de los cielos y la tierra. Yo soy el que vivo por la eternidad, y yo pagaré a cada uno, porque yo sé los hechos de todos. Pero tú prende tu luz, iglesia, porque yo te necesito prendida. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no la puedes callar. Ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El nombre del Señor sea enaltecido, porque lo entregó todo, todo por ti, iglesia. Todo por ti, todo porque yo te amo, te dice el Señor, mi escogida. Y el que se meta contigo, se meterá primero conmigo, porque yo soy tu amado, escogida. Mía eres tú, te dice el Señor. Y no temas, porque yo estoy contigo. Y no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, y siempre te ayudaré, y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo te llamé a ser trillo a las naciones, iglesia, trillo para trillar el arado. Acá hay muchos trillos, dice la iglesia, muchos jóvenes, muchos ancianos en el espíritu que tienen que trillar, tienen que ir a remover las tierras y los corazones de otros. Aquí está el Espíritu de Dios diciéndote: ¿y por qué estás escondiendo tu trillo y tu luz cuando yo te llamé a eso? Cuando necesito lo mejor de tu vida y de tu tiempo. Gracias, Señor. Adoramos tu nombre en esta noche, Señor. Enciende una luz en la oscuridad. Amén, aleluya. Gloria al Señor, amada iglesia. El Señor les bendiga poderosamente. Dele un abrazo a su hermano, por favor. Dígale: uy, qué gusto de tener un hermano, una hermana tan guapa, tan guapo.